Ahí para mí está un poco el desafío y el desafío que tenemos que enfrentar, que es en realidad un desafío un poco más viejo. Si vos pensás, las estadísticas dicen que las empresas familiares, las empresas con fundadores, quitale el mote de familiares, el 80% no pasa de la primera generación, es decir, no trascienden a su dueño. Entonces claramente eso te trae un problema de gestión. Cuando le das el contexto de crisis que estás trayendo, eso se agrava al infinito, porque en definitiva muchas veces los fundadores tienen grandes intuiciones, pero no tienen por ahí mecanismos. Para nosotros el mecanismo adecuado para pasar este tipo de crisis y sobre todo para preparar el barco para vientos de cola, digamos, para cuando querés mejorar o cuando querés cambiar el paradigma o cuando las cosas empiezan a andar bien, es la profesionalización. Para nosotros profesionalizar es que la empresa ande más allá de sus dueños. Es decir, una de las distinciones que hacemos es que una empresa que necesita de su dueño para funcionar no es una empresa, es un negocio. En latín negocio es neg otium, la negación del ocio. O sea, lo que haces cuando no tienes nada que hacer es tu negocio. En cambio, una empresa es algo que no necesita de su dueño para funcionar. Funciona articuladamente, sabe a dónde quiere ir y desde dónde trabaja. Entonces, para ese proceso, la profesionalización no es solo algo bueno, es algo necesario. Sin una profesionalización es imposible. ¿Y en qué consiste? Básicamente mirar primero el trabajo por objetivos, es decir, que cada uno sepa a qué va a la compañía, cada uno tiene que saber exactamente dónde está. Entonces, desde ahí te permite trabajar con el objetivo de la compañía, el objetivo final de la compañía. Nosotros hablamos del fin, el fin tiene razón de principio. Cuando vos no sabés a dónde vas, no sabés a dónde querés llegar, y cuando no sabés a dónde querés llegar, no sabés cómo tenés que ir. Lo que le pasa hoy a muchas de las empresas es que el único que sabe a dónde quiere ir es el dueño. El resto sigue, acompaña y obedece. En esa ecuación le quitas al dueño, nadie sabe a dónde tiene que ir. ¿Cuál es para nosotros el camino? Que cada uno sepa a dónde tiene que ir para llegar a ese fin común. Y una vez que está eso, planificás. Decís, che, ¿cuáles son los medios para llegar a este fin? ¿Cuáles son los medios más convenientes o más adecuados para llegar a este fin? Eso requiere que te sientes a pensarlo, que te sientes a discutirlo y que abras el juego, que muchas veces los fundadores o los dueños no quieren abrirlo. Una vez que tenés ese juego de los medios más adecuados para esos fines, entra un segundo paso que para nosotros es tan importante como el primero, que es generar hábitos de gestión, que las cosas se hagan siempre de la misma manera. Entonces, cuando vos lográs que las cosas se hagan siempre de la misma manera y se protocolicen de algún modo, pero no se trata solo de escribir procedimientos, se trata de generar hábitos verdaderos. Cuando nosotros éramos chiquitos se fumaba en un avión. Y nosotros sí, estabas en el avión o estabas en un restaurante y había alguien fumando. Hoy alguien se prende un cigarrillo en un avión, de repente, no el guardia, no la azafata, cualquiera le dice de todo. Lo mismo te pasa en un bar. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el cambio? Un cambio de hábito. Lo mismo pasa en una empresa. Cuando vos generás un hábito bueno donde las cosas se hacen de determinada manera, el que no las hace de esa manera empieza a sobrar o empieza a notarse más. Entonces, eso genera, si vos querés, un círculo virtuoso donde la empresa empieza a andar sola sin necesidad de que un dueño o alguien externo esté todo el día marcándole el paso. Para nosotros el camino es siempre ese de profesionalizar la gestión, profesionalizar, sobre todo trabajar mucho, nosotros trabajamos mucho en todas nuestras etapas, en mandos medios y desde la idiosincrasia de la empresa o del lugar. A nosotros en nuestra tarea nos pasa que por ahí hay servicios de consultoría que directamente te llevan de los libros una realidad y la pretenden aplicar a como de lugar en una empresa. Entonces nos pasa, no sé, por ahí cuando hablamos en recursos humanos, vienen y te dicen, no, ahora los organigramas no son más verticales, ahora se trabajan organigramas por proyectos o organigramas horizontales, grupos por procesos, por proyectos. Y está bueno, sí, está bueno. Ahora, ¿eso es aplicable a una empresa en Colonia Avellaneda, en Maciá? Y no, las realidades son distintas. Es aplicable a la industria farmacéutica, a la industria alimenticia, donde tenés un sentido de control de calidad, gestión de calidad, garantía de calidad muy estricto. Y no es aplicable. Entonces, parte del asunto es generar una profesionalización o una estandarización que no sea ajena
a los procesos naturales o al origen desde donde viene la empresa. Entonces desde ahí llegar y transformar de algún modo, tomar lo que se tiene de bueno y mantenerlo en el tiempo. Y el gran desafío, o es un gran desafío, profesionalizar una empresa, porque quien tiene que entender la necesidad es precisamente quien la dirige. Quien tiene que darse cuenta que su gestión ya llega a un límite y donde su tiempo, su dedicación no alcanza para hacer todas las cosas que tiene que hacer y empieza a dedicar tiempo a cosas insignificantes, es el propio fundador, es el propio director de la empresa el que tiene que entender principalmente este problema. Nosotros eso es una de las cuestiones que vemos muy claras y te diría que es la primera causa de deceso de las empresas. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas tienen una particularidad que es la siguiente. Si vos contrataras un gerente profesional, tu línea de crecimiento sería X, una buena línea de crecimiento. Si el gerente es bueno, ponele que la línea anduviera. Ahora, el gerente no profesional, que es bueno en su negocio, ¿es igual que el gerente profesional? No, es mucho mejor. Es mucho más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque no pide permiso. Porque no necesita, si un gerente profesional tiene que traer 3 presupuestos para tomar una decisión. El dueño no pide presupuestos. Él ya tiene experiencias del pasado, sabe, a este le contrato, a este no. El gerente profesional no te puede decir, no, yo en el pasado trabajaba con tal. No es profesional eso. El profesional te tiene que poner muchas más opciones para que vos tomes la decisión. Todo eso, ¿qué hace? Que el proceso sea mucho más lento. Entonces eso hace que, en definitiva, esa eficiencia en la gestión, que es tramposa, es mucho mejor que una gestión profesional al comienzo. ¿Cuál es el problema de esa gestión? Que terminás con un traje a medida. Nadie que no sea él puede manejar la empresa. Entonces, él maneja desde su experiencia, desde su particularidad, y es como si vos haces un traje a medida. Mirá, si tu brazo está más largo, el saco está más grande y demás. Entonces, ¿vos podés sentar a cualquier persona a sucederte? No. Y entonces ahí entra un segundo problema. Cuanto más grande es la empresa, más grandes son los problemas. Porque el tipo cuando al comienzo manejaba todos los problemas, desde quién limpia la oficina, hasta las compras, hasta los bancos, hasta la producción. Cuando los problemas empiezan a ser más grandes, ya tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, Pero a la vez son más problemas de diversos tipos, más complejos y más grandes. Cada vez que te equivocas en uno de esos problemas, pones en riesgo la compañía entera. Entonces todo ese proceso te va desgastando. Y a la vez se da un fenómeno histórico. El tipo está más viejo. Entonces tenés menos ganas también, no tenés ya la fuerza que tenías. Todo eso es una bomba explosiva. ¿Qué es lo que hace? Que hace muy difícil 2 cosas. 1, no está dispuesto a perder la eficiencia que ganó en ese proceso. Y claramente el proceso profesional le va a hacer perder un poquito de eficiencia. Segundo, es indelegable. Porque vos no podés transmitir esa función. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en empresas familiares, nunca hablamos de un heredero. Porque es imposible eso. Nosotros lo que decimos es, la empresa es profesional cuando el conocimiento está en la empresa y no en las personas. Entonces, yo lo que sí puedo es transmitir a la empresa, no a ninguna otra persona, los conocimientos de su fundador. Y así con cualquiera de las personas esenciales. Pasa en este tipo de empresas que hay un tipo que era el de producción, que es histórico y conoce todos los procesos. Entonces, ese tipo, ¿qué tengo que hacer? De algún modo tengo que conseguir que su conocimiento, que es tan importante y tan específico para nuestra empresa, pase a la empresa y no a las personas. Entonces, ese proceso es difícil de ver. No obstante, en nuestra experiencia al menos, cuando alguien lo hace ver y lo hace ver con realidad, con números y desde la realidad misma de la empresa, no desde los libros, sino desde la realidad de la gestión, la visión cambia. Y creo que escenarios como el actual, de crisis, de estrés, hace que ese cansancio, ese hastío, te diría, que te da la gestión cotidiana, cada vez se siente más en estos dueños, en estos fundadores, en estos próceres de las empresas entrerrianas, que cada vez ven mucho más la necesidad. El problema es que, claramente, como se acostumbraron a gestionar solos, cuando se dan vuelta no hay equipo. Y ese problema de no hay equipo, no hay a quién profesionalizar. Hay diversas cuestiones. La cabeza abierta te diría que no es
no es una cualidad o una característica del empresario entrerriano a nuestro juicio. A nosotros nos toca trabajar en otros países, sobre todo estamos trabajando mucho en Colombia. El empresario colombiano, sobre todo el norte, estamos trabajando en la zona de Río Negro, Medellín, lo veo comparando, ¿no?, con nuestro entorno, un empresario de mente mucho más abierta. Y digo, el colombiano, nosotros trabajamos con empresas del sur, de Buenos Aires, de otros lugares. Creo que Argentina en sí mismo tiene esta cuestión medio, está medio bastardeado el término, pero patriarcal en el modo de gestionar. Un patriarca que maneja con una mano todas las decisiones. Yo creo que el mundo está cambiando desde diversos aspectos esa visión, desde esa perspectiva. Entonces, no te diría que es algo que se vea desde ahí, pero sí se ve desde el síntoma. Sí ven los síntomas, sí ven que no pueden trabajar más, sí ven que están más cansados, sí ven que no hay futuro, sí ven que no es sustentable. Y entonces ahí aparece un segundo problema, que no es tanto de abrir la mente, sino de dedicarle e invertir en lo importante más allá de lo urgente. Es decir, sacar la cabeza de lo urgente, sacar recursos de lo urgente para pensar en lo importante y en lo sustentable. Entonces, hay empresas que sí lo hacen, hay empresas en la región que sí están trabajando y que a nosotros nos llama la atención muchísimo. Empresas no tan grandes que invierten mucho en capacitar a sus mandos medios justamente para esto, para tener a quien te acompañe. Pero creo que el empresario entrerriano y el empresario de la región, chocándose contra la pared, porque se está chocando contra la edad, contra los problemas de la crisis, contra un estrés, contra un modo de vivir, más que un modo de gestionar la empresa, y desde ahí creo que sí se están dando cuenta de que la opción es profesionalizar, de que es indispensable en la época de la economía del conocimiento, que el conocimiento sea realmente, se convierta en tu activo. Se convierta realmente en el bien que te genera utilidad. Y cuando entendés eso, tenés otra manera de gestionar la empresa, de gestionar tus recursos, de tratar con el recurso humano, de trabajar con los sistemas de calidad, la procedimentación de hábitos, la generación de hábitos de gestión, etc. Creo que cuando se dan cuenta del cambio de paradigma, abren la cabeza un poco más. Quizás es verdad que está un poco más forzado por las circunstancias, pero creo que cuando entran en el proceso lo ven y muchos de ellos trabajan y muy bien. Y la coyuntura sigue siendo la gran excusa para no dedicarse a los temas importantes de una empresa. El día a día come toda la agenda de los empresarios, de quienes dirigen los negocios, las empresas, y no le permiten pensar en el mediano y largo plazo. Lo vimos en el último anuario de la revista Por Más, donde entre el 70 y el 80% del tiempo de los empresarios el año pasado lo dedicaron exclusivamente a temas de coyuntura y solamente el 30 o 20% de su tiempo lo dedicaron a pensar su negocio. Ahora, ¿esto se puede sostener? ¿Es tan así de que la coyuntura es más importante que lo importante? Eso es verdad y es un punto de la realidad. Sin embargo, ahí mi cuestionamiento es bastante rotundo a ese planteo. ¿Por qué? Porque la coyuntura te pega muy mal con dos problemas. Cuando no sabes a dónde vas, o sea, cuando no sabes qué es lo que estabas buscando y cuando no tienes planificación. No es que la planificación te va a hacer eludir la coyuntura, pero la planificación lo que te permite es poner foco en donde tenés que poner foco. Cuando vos tenés toda tu empresa desordenada y tenés que ir ordenando en el medio de la coyuntura, claramente que es un lío enorme y es imposible que vos lo hagas. Nosotros una vez hicimos un vivo con un navegante, un tipo que maneja veleras y da vueltas alrededor del mundo. Entonces hicimos todo un vivo haciendo una alegoría entre los problemas que tiene un tipo manejando un barco y las soluciones para la gestión. Una de las cosas que charlábamos con él es, si la tormenta te agarra con el barco despelotado, claramente no llegás, vas a perder comida, vas a perder una cantidad de cosas. Si tu barco está ordenado, está todo donde tiene que estar, tu única foco es cómo hago para, no sé, recoger las velas, la cuestión que la coyuntura te plantea, pero todo el resto no lo tengo que tocar, porque está andando y no necesita de mis instrucciones para andar. Ahora, cuando todo está desordenado y todos necesitan de las instrucciones del capitán
para andar, claramente que vos no podés estar acá, allá, allá y allá y en el medio estar planificando. Entonces, si vos tenés una empresa profesional y una empresa que dentro de su profesionalización tiene hábitos que te sacan de lo cotidiano de todos los días, donde no tenés que estar pensando en eso, donde no tenés que estar pensando en tu sistema de cobros, donde ya tenés un sistema de cobranza que no tenés que andar persiguiendo vos a tus clientes para que te cobren. Un sistema de pagos donde no tenés que estar vos diciendo ahora le voy a pagar, sino que ya está armado. Cuando tus procesos productivos ya están institucionalizados, todo eso te quita problemas que te permiten poner el foco en donde realmente tenés tu problema, que es en la coyuntura. Entonces, no digo que la profesionalización a través de la planificación y la generación de hábitos eliminen los problemas de la coyuntura, porque no los eliminan, pero sí te permiten poner foco en lo que es realmente importante en ese momento de la coyuntura y no en estar todo el tiempo generando otras cosas. En mi experiencia, las empresas que están profesionalizadas atraviesan la coyuntura con muchísimos menos problemas que una empresa no preparada. Sin dudas, empezar a entender que quien dirige, quién es el dueño, quién es el responsable de un emprendimiento, de un negocio, de una empresa, puede empezar a dar algunos pasos costados para que empiece a caminar sola en muchos aspectos, es importantísimo. Y una vez que esto se entiende, los resultados se ven muy rápidamente. Y los resultados no son solamente en crecimientos económicos de la empresa si la profesionalización se hace bien, sino también en el tiempo disponible de cada una de las personas que la integran. Cambia exponencialmente la tasa de crecimiento, cambia exponencialmente el modo de vida de esa persona. A nosotros, una de nuestras experiencias más lindas ahora en Colombia, que fue para nosotros una experiencia, porque era la primera vez que trabajábamos solo por Zoom. Nosotros trabajábamos con países del exterior, pero viajábamos bastante. Esto fue una experiencia solo por Zoom. Y me acuerdo que cuando empezamos a trabajar con estos empresarios me decían, mirá, yo hay cosas que nunca voy a poder delegar y vamos a estar. Hicimos todo el proceso. Cuando termina el proceso, los tipos terminan, se van 2 meses, los dos dueños, que eran dos hermanos, ¿viste? Típica empresa, se van 2 meses de viaje a Europa los dos, sin contacto con la empresa. La empresa no solo anduvo, sino que andaba mejor. Y empieza, la tasa de crecimiento ahí empieza muchísimo más grande porque es, ¿viste? Como dicen que pasa en el gimnasio, cuando empezás a ejercitar los músculos, cada músculo empieza a consumir independientemente. Lo mismo pasa con las áreas. Cuando cada área sabe a dónde va, cada una empieza a demandar un crecimiento por su cuenta. Entonces eso hace que el crecimiento sea completamente exponencial. Claramente que hay un momento que es el momento de ajuste en el cual tenés que pasar de la gestión personalista a la gestión profesional, donde hay una mínima pérdida de eficiencia, que es fruto de pasar a decisiones explicadas, o sea, venís de decisiones que no explicabas a decisiones explicadas. Decisiones que no se fundamentaban, era porque lo digo yo, a decisiones que tienen que ser fundamentadas. Eso genera, si querés, un amesetamiento del crecimiento muy chiquito y después el crecimiento sí es completamente exponencial.